Y bueno, yo soy contrabajista. Me interesa mucho la improvisación, es el género de música que más me interesa practicar. Y pues les deseo a todos arte y deporte, arte y ejercicio, ¿no? Una dieta de arte y una dieta de ejercicio en la medida en que cada quien quiera. Creo que por ahí tenemos mucho que crecer. Y para eso, pues, el ingrediente principal que mantengo muy presente todo el tiempo es la atención. Nosotros tenemos la fortuna de poder dirigir nuestra atención hacia donde nosotros queramos, a pesar de que vivimos en un mundo que pues todo el tiempo nos está jalando la atención, ¿no? Para mí la atención es la moneda más cara y bueno, pues los partidos políticos lo saben muy bien, los maestros mercadólogos es lo que persiguen todos los días, las instituciones religiosas de muchos tiempos y lugares saben eso y pues nosotros a veces perdemos ese músculo, entre comillas, de decidir nosotros hacia dónde queremos enfocar nuestra atención, ¿no? Entonces estas charlas se hacen con la finalidad de expandir nuestra capacidad de escuchar, lo cual pues tiene ese ingrediente como eje central, ¿no? Escuchar, a diferencia de oír. ¿Alguien quiere compartir, según ustedes, cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Oír es cuando pones atención, oír es como oír llover, cuando puedes dejar de oír, y escuchar es poner atención y saber que el mensaje que se te quiere dar lo captes bien. Exactamente, ¿no? Entonces esa habilidad nosotros la podemos ir mejorando cada vez. No es que ya, así como la tenemos, ya nos quedamos, sino el oído físicamente se va transformando y también nuestra capacidad de enfocarnos, ¿no? Así como si a veces estamos cansados o no dormimos o estamos anestesiados o afectados por una sustancia, pues nuestra atención como que no jala bien, ¿no? Y en cambio cuando estamos sobrios, descansados, hidratados, bien alimentados, pues a veces sentimos que nuestra atención está así como muy afilada, ¿no? Y bueno, pues para eso vamos a hacer una serie de reflexiones, de ejercicios. No tenemos tanto tiempo en estas charlas, pero yo quisiera comenzar con eso, con la importancia de imaginar y la importancia de nuestra memoria, ¿no? Son dos partes que tienen mucho que ver con nuestra atención, ¿no? Si yo voy a escuchar ahorita una pieza de un periodo de la historia que es el romanticismo, pues ya hay una serie de experiencias previas que me van a brotar cuando esté yo escuchando o leyendo o viendo o oliendo o saboreando, etcétera, ¿no? Entonces para esa parte me interesa mucho mencionar el término visualizar. Visualizar es una habilidad que nosotros tenemos, que usamos todos los días, ¿no? Voy a ir a visitar a mi abuelita y entonces visualizo el camino, ¿no? O sea, imagino el camino, que además parte viene de la memoria y parte viene de algo que a lo mejor no conocemos con precisión, pero nuestra imaginación nos ayuda a construirlo, ¿no? Sin embargo, como somos una cultura visual, yo me puse a investigar y no encontré términos que se refieran a esa misma habilidad, pero para otros sentidos. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes tienen la capacidad de imaginar el olor a perro mojado? O sea, y luego a mí luego me llega la imagen de un perro mojado, ¿no? Pero a ver, no, me enfoco y no, pues sí, ya me llegó la memoria de un olor, ¿no? Entonces, ¿cómo visualicé un olor? Según el lenguaje, así se diría, ¿no? Pero entonces yo me pregunto si valdría la pena pensar en la palabra olfatizar, ¿no?
así como visualizar, pues voy a olfatizar. O por ejemplo, degustizar. Degustar. Pero degustar es como en el presente con un sabor físico que está dentro de mi boca, ¿no? Pero ustedes ahorita pueden degustizar aguacate pasado. A todos nos ha pasado que el aguacatazo ahí de la torta, híjole, este ya se pasó, y ahorita podemos sentir ese sabor, ¿no? Entonces, esa parte de la imaginación, lo que estamos haciendo ahorita es dirigir nuestra atención a la memoria, ¿no? Y mientras más atentos estamos cada vez que probamos un aguacate, cada vez que olemos, pues entonces eso va construyendo nuestro lenguaje de los sentidos, ¿no? Entonces, pues esa parte tiene una característica que a mí me parece muy importante, que es estar en el presente. Si yo pongo la atención en mis sentidos, no tengo manera de poner atención en el futuro o en el pasado. Si yo digo, ¿cómo se siente mi calcetín derecho? Siento caliente, frío, húmedo, seco, siento electricidad, siento adormecimiento. Pues estoy aquí ahora. No puedo poner atención en mi pie derecho del calcetín de antier. O sea, eso ya es pasado, o del de pasado mañana, ¿no? Entonces, bueno, tienen unos paliacates en su asiento. Quienes quieran, ahorita vamos a hacer un breve ejercicio de bloquear la vista. Si quieren ponerse el paliacate, mejor, para que sea más el enfoque a estos breves ejercicios, y a ver si sentimos una habilidad como más fuerte al bloquear la vista, ¿no? Porque la vista es algo que luego nos está ocupando mucha atención, ¿no? Entonces, vamos a imaginar. Sí, ya nos ponemos los paliacates. Y voy a imaginar, a tactilizar, que separo el dedo meñique de mi mano izquierda y lo introduzco en un saco de arroz. Está frío el arroz, está caliente. ¿Está mojado o está seco? Húmedo. Sí. Húmedo. Ya hace hambre, ¿verdad? Perfecto. Ese ejercicio me hace sentir electricidad en el meñique izquierdo de la mano izquierda. No. Lo siento adormecido. Perfecto. Ahora voy a Ahora quiero sentir entre mis ojos cómo entra el aire por mis fosas nasales, y quiero percibir el olor de este cuarto. ¿Realmente lo puedo sentir? Siento cómo entra el aire por mis dos fosas nasales, solo por una. ¿Siento alguna diferencia de temperatura al exhalar que al inhalar? ¿Siento el aire reseco
o húmedo? Siento que está polvoso este espacio. Siento una diferencia si inhalo al mismo tiempo por mis fosas nasales y mi boca. Y exhalo. Puedo sentir mi pulso cardíaco en las plantas de los pies. Sí. Puedo sentir mi pulso cardíaco en la palma de mis manos. Puedo sentir sudor en la planta de mis manos. Nos hace falta dirigir la atención hacia alguno de los sentidos. Veo manchas con los ojos cerrados. Sí. Veo una imagen que es más bien oscura o clara. Oscura. Es una visión que es muy homogénea o tiene partes distintas, algunas más claras y otras más oscuras. Bien, pues cuando quieran podemos liberar los paliacates. Y podemos frotar nuestras manos. Y ya con los ojos abiertos, presentes en el espacio, puedo volver a sentir, al dejar de frotarlas, si hay electricidad, si hay como un adormecimiento, si hay calor, si hay frío, si hay tensión, si hay relajación en la mano. Perfecto, muchas gracias. Pues justamente queremos dirigir la atención al cuerpo, como lo hicimos de esta forma, y
pensar cómo lo que vamos a escuchar de la orquesta pues está completamente conectado con el cuerpo, ¿no? O sea, los instrumentos son como una extensión del cuerpo y la relajación del músico, la calidad del movimiento del músico es la que finalmente nosotros vamos a percibir por los oídos, ¿no? Un músico que toca tenso, pues se escucha la música tensa, ¿no? Entonces la manera en que se mueve un ejecutante es finalmente lo que suena. Por lo tanto, si nosotros dirigimos la atención a la calidad de nuestro movimiento, a las características de nuestro movimiento, estamos atentos a eso, entonces expandimos nuestro vocabulario de movimiento y tenemos más diversidad de, finalmente, sonidos en el caso de la música, ¿no? Pero esa práctica de estar presentes en el cuerpo es la que es muy sana, es la que nos permite vivir con presencia, y entonces el movimiento pues es un lenguaje que va desde el deporte, la bicicleta, el caminar, el masticar, o sea, todo es movimiento, ¿no? Entonces yo los invito a que dirijan la atención a su cuerpo, a su movimiento, para entonces estar más presentes y finalmente a la hora que venimos a escuchar un concierto, pues queremos hacernos esa pregunta: ¿estoy más consciente del movimiento de la orquesta? ¿Puedo percibir el movimiento de la orquesta visualmente? ¿Lo puedo percibir auditivamente? ¿No? Y bueno, la parte que la música tiene esta magia de transportarnos, ya va a llevarnos a la parte de la emoción también, ¿sí? ¿Hay alguna diferencia entre las sensaciones y las emociones? ¿Creen que hay una diferencia? Sí. Las emociones son más complejas, ¿no? Quizá las sensaciones del primer contacto puede ser con el elemento sensorial. Claro, es una pregunta que yo me hago mucho, ¿sí? La emoción se considera una experiencia emocional aquella que compone la parte fisiológica, que son todas las reacciones que vamos a tener en toda la sensopercepción, y al mismo tiempo toda la experiencia cognitiva. En estas, donde se incluye la sensación. Buenísimo. Esa pregunta es la que a mí me ayuda mucho a hacérmela, siempre me la sigo haciendo. Y entonces, imaginar o tactizar lo que hicimos con el meñique en el arroz, ¿eso es una sensación o es una emoción? Es una sensación, ¿no? Creo que como que lo tenemos claro en ese sentido. Y en cambio, pues una emoción de miedo, de tristeza, que a lo mejor podemos tener muy claro por qué razón está sucediendo, o a veces no tenemos claro por qué, pero es algo que habla en ese lenguaje de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, quizá para muchos es claro eso. Mucho tiempo para mí no era claro, sino yo confundía a veces sensación y emoción, pero me ha ayudado mucho ese ejercicio de reflexionar, ¿no? Entonces vamos a mencionar ya un poco más lo que vamos a escuchar, ¿no? Ahí ya el flautista ya está con todo. Las emociones pues son algo que la música nos despierta o nos llama casi de manera involuntaria, ¿no? Claro que hay diferencias, hay niveles, es subjetivo, pero en términos generales pues hoy en día es hasta una gran industria, ¿no? La manera en la que se sonorizan las películas de la industria cinematográfica masiva, así tremenda, pues es un negocio enorme, ¿no? Y todo el mundo, hablemos el idioma o no, con subtítulos o sin subtítulos, en la parte que se siente la emoción del suspenso, de la tensión, para todos es muy claro, ¿no? Cómo se musicaliza desde esa parte. Ese ejemplo creo que es
bastante significativo de la época de la historia de la música a la cual pertenecen las dos piezas que van a tocar la orquesta el día de hoy. ¿Tiene claro alguien qué vamos a escuchar hoy en la orquesta? ¿No? Las noches de verano. ¿Las noches de verano de quién? Ok, ¿alguien más? Héctor Berlioz, perfecto. ¿Y alguna otra pieza? Imágenes de Debussy, imágenes de orquesta, exactamente. Bueno, eso a mí me sirve mucho porque también queremos difundir y estar enterados de qué va a tocar la orquesta. Esos dos compositores, ¿saben de dónde son? Francia, me sonó por ahí. Exacto, son franceses. Y el periodo de la historia al que pertenecen, ¿tenemos una idea más o menos o no? Bueno, esta música, la primera de Berlioz, se hizo a mediados del siglo XIX y la de Debussy se hizo ya a principios del siglo XX. Sin embargo, les menciono este punto del romanticismo porque es una época de la historia en donde los compositores y los artistas justamente empezaron a explorar como protagonista de las piezas la parte de las emociones, ¿sí? Entonces, bueno, compositores como Bach, Mozart, estaban en una búsqueda, por ejemplo, de los tonos de una escala, ¿no? Voy a poner un ejemplo de una escala mayor, por ejemplo. Ahí al final le eché ondita, ¿no? Si escuchan una diferencia entre la primera vez que lo toqué y la segunda, pues hay una nota extra que es un tono que aporta una sensación diferente, ¿no? Entonces, la música de Bach pues está muy basada en cómo se distribuyen esos tonos, ¿no? Y cómo se forman estructuras más complejas, pero no necesariamente le era indispensable a Bach si esos tonos se tocaban quedito o fuerte o en un instrumento como el clavecín o en uno como el órgano. O sea, la parte más importante de su música no estaba en eso, sino estaba en los tonos, ¿no? Sin embargo, en el barroco, que fue la época que vivió Bach y que llevó al extremo, podemos pensar en la arquitectura. ¿Alguien tiene una memoria de la arquitectura barroca? Sí, Los adornos así, pero con todo, ¿no? ¿Cómo? Muy cargado. Exactamente, muy cargado, ¿no? En México tenemos ejemplos de muchas iglesias que son de estilo barroco, porque pues es también la época que coincidió con el momento en el que se construían las iglesias aquí, ¿no? Y pues existe esa relación bastante evidente, de así como, por ejemplo, el estilo churrigueresco, que es un estilo de la arquitectura. En el estado de Puebla hay algunas iglesias que tienen ese estilo y ya no hay manera de meterle otro adorno más, o sea, hasta colgando hay adornos, todo, y es muy cargado, ¿no? Ese era como el pensamiento de la época, la intención de buscar qué más puedo adornar, ¿no? Cuando eso ya no tiene para dónde crecer, pues entonces viene el clasicismo, que tiene un pensamiento en el que se busca ya más bien un balance, ¿no? Una proporción, de decir, no, espérate, esto ya es mucho, ¿cuánto es lo ideal en cuestión de balance, ¿no? Y bueno, compositores como Mozart son un ejemplo del clasicismo, ¿no? Cuando ya tampoco los siguientes compositores había como para dónde seguirle, empezaron a explorar por el lado de las emociones que generan una obra, un espacio, una pintura, y no tanto la técnica. Por ejemplo, para tocar la técnica de un organista en Bach, pues es
complicadísimo porque son 4 extremidades haciendo 4 cosas diferentes, ¿no? Y en cambio, el reto ya en el romanticismo era lo importante no era qué tonos estoy tocando o cuántos tonos estoy tocando, sino cómo los estoy tocando. Quedito, fuerte, que crece, que decrece, ¿no? Entonces, Beethoven pues es un gran ejemplo del romanticismo en lo que todos conocemos como pa, 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 ¿no? Primero así, casi a gritos nos está exponiendo el motivo y después, o sea, queditititito, y eso tiene un impacto emocional muy, muy poderoso, ¿no? Así como la comunicación interpersonal, ¿no? El 60% de la comunicación interpersonal, o sea, entre 2 personas, se da por el tono, con el movimiento corporal. El otro 30% tiene que ver con el tono. Y el 10% tiene que ver con el significado de las palabras, ¿no? O sea, un ejemplo, si yo a mi perro le digo, hola, te quiero muchísimo, o sea, con ese tono, pues el perro se va a alejar, ¿no? Y en cambio, si voy y le hablo así, con mucho cariño, y lo insulto y le digo unas cosas terribles, pues el perro va a venir y me va a mover la cola, ¿no? O sea, a eso me refiero con que el perro está leyendo mi lenguaje corporal y mi tono, y pues el significado de las palabras pues no le dice nada, ¿no? Entonces en lo que vamos a escuchar el día de hoy, creo que una manera de involucrarnos con la orquesta es con ese elemento de la música. Vamos a ir nosotros repasando los distintos elementos de la música como una manera de expandir nuestra capacidad de escuchar. ¿Alguien podría mencionar los principales elementos de la música? Ritmo, melodía, armonía. Esos son los 3 principales, ¿no? No me voy a detener muchísimo a dar detalles ahorita porque, por ejemplo, la armonía a veces puede ser confusa para alguien. Pero el ritmo es el elemento principal de la música. Si yo le quito el ritmo a la música, ya no hay música simplemente, ¿no? Puede ser un ritmo regular, irregular, puede haber un pulso constante o no. Puede ser, ahorita algunas de las cosas que toqué, pues no tenían un pulso regular. Sin embargo, sí hay un ritmo, ¿no? En la arquitectura hay ritmo. En esas rendijas que hay atrás de ustedes, existe un ritmo, ¿no? Estos 3 arcos tienen un ritmo, el ladrillo, ¿no? El visualizar elementos como el ritmo en distintas, no nada más artes, sino disciplinas, es lo que nos va alimentando a poder luego tener un entendimiento mejor dentro de la música, ¿no? Por ejemplo, el ritmo en su alimentación, ¿creen que es importante o no? Muy importante, ¿no? O sea, y no nada más a lo largo del día, sino también en cómo comemos. No nada más es qué comemos y cuánto comemos, sino cómo comemos, ¿no? Si yo le empiezo así el desayuno con una Coca-Cola bien fría, pues va a ser una gran diferencia así esa misma Coca-Cola me la tomo al final de la noche ya habiendo comido vegetales y otras cosas, ¿no? Entonces el ritmo, si yo se lo quito a la música, ya no hay música. ¿Podremos quitar la melodía de la música y que siga habiendo música o no? Sí. ¿Cómo en qué ejemplo? Es que los silencios también son, digamos, importantes, ¿no? Claro, un elemento importantísimo en la música, sí. Y podemos profundizar muchísimo con respecto al silencio. Pero en términos prácticos y más cotidianos, pues por ejemplo la música africana de tambores, pues desde luego que es música y no necesariamente hay una melodía, ¿no? O un solo de batería,
pues claro que es música y no hay melodía. Entonces, un ejemplo muy claro, la melodía es un elemento que está construido con tonos. Esto es un tono temperado, es una frecuencia que en este caso es un sol, la nota sol está afinado. Ese sol se determina por la tensión de la cuerda, la longitud y el grosor, tensión y longitud, ¿no? Cuando yo presiono aquí, lo que hago pues es que ya solo permito que la cuerda vibre de aquí para acá, o sea que se hizo más corta, ¿no? Esta parte de la cuerda ya queda muerta. Entonces, si yo varío eso, pues entonces varía el tono, ¿no? Si yo escucho algo desafinado, pues quiere decir que los tonos no están en la afinación correcta, ¿no? Una melodía es simplemente una sucesión de tonos. Si yo toco ahí como que no caí afinado y le corregí, ¿no? Todavía le corregí un poquito. ¿Eso alguien lo ha escuchado antes? Sí, ¿no? Entonces, lo que su oído reconoció fue una melodía, que si yo la toco en otro orden, estoy buscando el tono. Esas son las mañanitas. Estas son las mañanitas. No te sabes la canción, ¿no? O sea, esa no es, ¿no? Entonces, bueno, ese es el elemento de la melodía y que ahí, por ejemplo, es donde existe la autoría en la música, ¿sí? Si yo escribo una melodía, ya es de mi autoría y alguien puede tocarla y darme crédito, o puede hacer un arreglo así loquísimo, las mañanitas en heavy metal, pero siguen siendo las mañanitas por la melodía y hay que darle crédito al compositor, ¿no? Cuando estos tonos los empezamos a agrupar de manera que suenan al mismo tiempo, se genera el efecto armónico. Ahorita en nuestro piano imaginario aquí vamos a audizar que yo con cada uno de los dedos de mi mano toco una tecla con cada dedo. Específicamente voy a tocar re, fa, la, do, mi, para los que sepan y para los que no, pues se lo imaginan también ahí. Y a la de 3 a ver qué suena en su cabeza, ¿verdad? 1, 2, 3. Entonces, bueno, es un ejemplo de audizar. Esperemos que para el próximo jueves ya vamos a tener un piano en donde nuestra imaginación va a tener más información con que guardarla, pero una manera de sentir desde nuestra experiencia de la memoria el elemento de la armonía es pensar en los instrumentos que son armónicos. ¿Alguien podría mencionar instrumentos armónicos? O sea, los instrumentos que tienen la capacidad de tocar más de un tono a la vez. El piano, la guitarra, ¿el cuál? El arpa. ¿Qué otros? ¿El cuál? ¿El bajo? Bueno, el bajo, que técnicamente sí podemos aquí tocar 2 tonos al mismo tiempo, ¿no? Aquí estoy tocando este solito o este y toco los 2 al mismo tiempo. Ahí se genera un efecto armónico definitivamente, pero el instrumento no fue diseñado para tocar pues 5 o 6 tonos al mismo tiempo, ¿no? Entonces se clasifica como un instrumento melódico, aunque claro que sí puede generar el efecto armónico, ¿no? Ya un pianista pues puede hacer cosas muy elaboradas. Ahora, ¿cómo le hago si yo quiero escuchar el efecto armónico con trabajos o con violines o con cuerdas? Pues necesito varios, ¿no? Y uno toca una nota, el otro toca otra, el otro toca otra y el otro toca otra.
dependiendo de qué notas se están escogiendo, es que resulta un acorde, se llaman acordes, que me hace sentir alegría o me hace sentir tristeza o tensión, enojo, ¿no? Esa parte es la que, en conjunto con otro elemento en la música que se llama las dinámicas y los matices. ¿Alguien podría compartir su experiencia de qué son las dinámicas y los matices? Que se suba o baje el tono, la Exactamente, vibración. exactamente. Se le llama creciendo, algo como esto. Y decreciendo, aunque no cambie el ritmo, ¿no? Ahí el ritmo lo estoy manteniendo. Pero sube, crece y decrece, ¿no? Ese es un elemento que en el romanticismo se explotó mucho, ¿no? O sea, se utilizó mucho a favor de transmitir las emociones en las composiciones como las que vamos a escuchar hoy, ¿no? Y lo mismo con respecto a la armonía. La armonía puede tener esa cualidad de hacernos sentir relajación, tensión, tristeza, miedo, ¿no? Aquí con el bajo, y ahorita no puedo hacerles esos ejemplos de armonía, pero sí es como una especie de, relacionándolo a los otros elementos o ejercicios que hicimos hoy, es como sentir un perfume, ¿sí? Es como si degustizamos o olfatizamos unos tacos al pastor con cebolla, con cilantro y con cardamomo. Entonces, ¿tienen en la memoria guardada el sabor a cardamomo? Pues como que dices, ¿qué onda con esto, no? O con lavanda. Entonces, es un perfume que va a ser como un elefante en el cuarto, no hay manera de hacernos como que no está ahí. Y así se fueron como que perfumando los acordes, los grupos de notas que se tocan armónicamente, cada vez más adornados, cada vez más ornamentados, ¿no? Entonces Debussy es un compositor que fue escarbando en esa búsqueda de ponerle más olorcitos al acorde, ¿sí? Si ya tiene lavanda, el taco al pastor, pues ahora también le echó pápalo. ¿Alguien ha probado el pápalo? En Puebla el pápalo tiene un olor muy intenso. A mí no me gusta, pero hay a quien le fascina. Y entonces los acordes ya van generando esta sensación mucho más perfumada, ¿no? Y bueno, para quienes les gusta el jazz, los compositores de jazz siempre estuvieron escuchando el desarrollo de la armonía europea. O sea, el jazz es un género musical que nace de la fusión o de la madre rítmica africana y el padre o el otro elemento de la armonía europea, ¿no? Y eso se cocina en el sur de Estados Unidos, es el blues en un principio, y de ahí del blues surge el jazz, y entonces históricamente los jazzistas escuchaban justamente a compositores como Debussy, y al escuchar esos acordes ya muy elaborados, pues es que entonces también los integran a sus composiciones, como por ejemplo Bill Evans, ¿no? El compositor de jazz que tocó con Miles Davis. Pero bueno, se los comparto eso porque la música que nosotros hemos escuchado ya tiene una historia muy, muy grande, ¿no? O sea, el blues está muy presente en nuestras vidas, pero había un tiempo en el que
la música directamente africana no tenía ese elemento de la armonía, ¿no? Entonces, bueno, por último, aunque quisiera yo poder profundizar cada vez más en las obras que vamos a escuchar, me interesa más que sean un juego en el que ustedes pueden estar con su cuerpo, con sus sentidos atentos en el concierto, y la información más racional específica pues la pueden sacar de muchos lugares teniendo el programa y todo, y creo que les va a hacer más sentido esa información al atravesar este proceso que si nada más lo leemos así nomás, ¿no? Entonces hay una parte que para mí es muy importante, que en inglés, en alemán y en francés se utiliza el verbo jugar para acercarme a la música, ¿sí? Yo soy jugador de contrabajo y me gusta jugar corridos revolucionarios, o me gusta jugar blues, me gusta jugar improvisación, y tuve la suerte de una vez jugar junto con un pianista muy reconocido, que toca muy bien, ¿no? O sea, al ratito la orquesta va a jugar Debussy y va a jugar Héctor Berlioz. Ese es el verbo que se utiliza en alemán, en francés y en inglés, ¿no? Entonces, aunque también el verbo tocar tiene otra perspectiva interesante, los invito a que nos acerquemos desde el juego a la música. Aquí, bueno, ahorita ya estas cosas, ponle juega en Spotify, ¿no? O sea, hay un triangulito que quiere decir juega. Entonces, pues, pausa, juega. Queremos ser jugadores de la música, ¿no? Si yo estoy atento a mis sentidos, pues voy a tener muchísima más interacción de juego como escucha o como músico, ¿no? Y esos elementos son los que los invito a que pongan atención el día de hoy con respecto a la armonía, a esas sensaciones, o más bien son emociones con lo que nos compartes, ¿no? Que me genera un momento o otro, ¿sí? Con respecto a la combinación de los tonos. Y con respecto a las dinámicas y los matices, bueno, pues una buena orquesta tiene muy elaborados, muy bien trabajados su rango de dinámicas y de matices, ¿no? Una orquesta que suena muy plana, pues no nos llega tanto, ¿no? Hay algunos géneros musicales que sí, que el juego no está en esas dinámicas y de matices. Por ejemplo, en la salsa. Si ustedes escuchan salsa, casi todo el tiempo las dinámicas y los matices van a estar en un mismo nivel, porque el juego en la salsa está en otros elementos, ¿no? Está desde luego en el ritmo, claro que los tonos también tienen mucho que ver, pero no es que busquen explotar los dinámicos y los matices como un protagonista. El día de hoy tenemos el gusto de tener una protagonista de primer nivel que se llama Vanessa Jara, que es una mezzosoprano de aquí de Jalisco. Yo tuve el gusto ya de escucharla el otro día en el ensayo, y bueno, a ver qué les parece a ustedes. En este caso, la cantante es la protagonista, a la cual la está acompañando la orquesta, y la música que vamos a escuchar es música programática. Es algo que también en el romanticismo se dio mucho. ¿Alguien sabe qué es la música programática? ¿No? Bueno, la música programática es una composición que tiene una idea extramusical. Puede ser un texto, puede ser una imagen, una historia, un cuadro, ¿sí? La música, la contraparte, digamos, de la música programática es la música absoluta, ¿sí? O sea, si yo escucho una pieza que se llama Suite para violonchelo en si bemol mayor, ahí no hay ninguna historia de ningún texto, ni ningún teatrito, historia, nada, ¿no? Sino voy a escuchar una composición que los protagonistas van a ser
el ritmo, los tonos, el instrumento, ¿sí? Un ejemplo de música programática, pues las 4 estaciones de Vivaldi, ¿no? Vivaldi compuso esa pieza basándose en un texto y basándose en la experiencia de lo que los sentidos perciben en las diferentes estaciones del año, ¿no? Y entonces, si ustedes ven esos textos, se van a dar cuenta que hablan de que se incendia un bosque en el verano y de que los animales se comportan de otra manera, y esas ideas están representadas musicalmente, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 6 canciones que están en francés, que son las que va a cantar Vanessa Jara, y ya hay una historia ahí detrás, ¿me explico? Entonces, ¿cómo pueden ustedes relacionarse tanto a esas historias que, pues en este caso también es como un lenguaje secundario para nosotros escuchar un canto operístico en francés? Quien entienda la historia va a tener esa conexión, y quien no la tenga, pues simplemente se va a relacionar con las composiciones de las melodías, los ritmos, los acordes y los otros elementos que estábamos hablando, ¿no? Y otro ejemplo de música programática es cuadros de una exposición de Mussorgsky, que aquí también se ha presentado, y en ese contexto, pues la música se compuso a partir de unas imágenes de una exposición de pintura, ¿no? Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo por haber venido. Les invito a que ustedes puedan investigar más sobre las piezas que van a ver ahorita ya con esta información previa, y pues los invitamos a pasar al concierto, y pues muchas gracias a Julia y a Alejandra que nos apoyan en todo esto. Ojalá que puedan regresar pronto. Gracias.